Estoy llorando. Desde que me dijiste que me querías, estoy llorando. No sé por qué algo que se me quiebra dentro, algo como un cristalito o como un caramelo de miel que se triza de tanto que uno lo chupa. Sí, eso es como miel que se derrite dentro de mí. Es como si quisiera que me vieran contigo en todas las fiestas, como si de pronto este país fuera un corazón y en ese corazón estoy yo henchida y plena para que me tomes. Sí, eso haré. Estaré llorando hasta que me tomes y luego lloraré otra vez, pero después de que me hayas tomado. Sí, se me corre el rímel y los ojos se ven siniestros y redondos entre el color negro. Sí, eso mismo. Esa que llora y llora seré yo la que te dará un caramelo de miel cada vez que me penetres. La misma que no comprenderá que tengas que partir, la misma que te dará a gotas las lágrimas pegajosas, las lágrimas amarillas que recoja cada vez que me tomes. Premiumbeat.com. Arrancamos entonces. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Encuentro Nictálope. Nos costó decir el nombre, pero acá estamos, empezamos este capítulo. Yo soy Bárbara, empezamos acá desde las Valdivias, está lloviendo el día de hoy, pero espero que eso no interrumpa nuestro programa. ¿Cómo estás por allá, Daniela? Bárbara, muy bien, recluida por la cuarentena, como todos me imagino, pero cuidándome. Vamos a tener un programa muy entretenido esta tarde-noche, así que invitamos a nuestra audiencia, a la de siempre, a los que nos han acompañado en todos estos programas, y también hacemos un llamado, por supuesto, a que se sumen los demás, porque vamos a hablar de lo que más nos interesa, literatura y poesía. Exacto, el día de hoy hablaremos de Odi González y Paula y la Vaca, el primero poeta peruano y la segunda chilena. Así que va a estar bien interesante este programa. Un llamado a todos los radioescuchas a unirse. Arrancamos entonces con nuestra primera sección, así que vamos allá. Bien, damos comienzo a nuestro primer autor. Él es un peruano, es Odi González. Y Bárbara, cuéntanos quién es Odi, qué ha hecho de su obra en general. Adelante. Bueno, Daniela, después de una exhaustiva búsqueda y investigación de este autor, te puedo contar que él nació en Cusco en el 62 y él aprendió simultáneamente el quechua y el español. De hecho, en eso se basa mayoritariamente su obra, en esta búsqueda de la identidad que en Arequipa él realiza estudios secundarios, también asiste a la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa, fue profesor universitario y luego él es becado y viaja a Maryland, Estados Unidos, a la Universidad de Maryland, donde tiene un posgrado de literatura latinoamericana y fue profesor de lengua y cultura quechua. Entonces él comienza un recorrido como docente, como investigador dentro de la lengua, tanto del quechua principalmente, ¿ya? Pero empieza a escribir obra en quechua, español y inglés. O sea, acá está lo interesante de Lodi, que hay una confluencia de mundos en su obra. Él escribe libros como Tunupa, Valle Sagrado, La Escuela de Cusco, Quechua Spanish English, Avenida Sol, Ciudad Coral, Hualay, Tucurilazo. Trabaja dentro de obras como Las Vírgenes Urbanas, de lo que vamos a hablar más adelante también. Entonces es interesante esta confluencia que él logra en su obra. Así que vamos a hablar de él más adelante y analizar unos poemas para ver cómo interactúan todos estos conceptos dentro de su obra. No te voy Claro, a adelantar por mientras. claro, por lo que me cuentas, es un poeta bastante completo, existe una hibridez en su trabajo, porque no solo escribe desde el quechua, como tú mencionabas, sino que también en su viaje, en esto de irse ilustrando un poco más, incluye otros idiomas y otras lenguas. Sumamente interesante también viniendo desde un poeta latinoamericano, ¿cierto?
Tal vez se pueda hacer a lo mejor una especie de comparación acá con nuestro contexto, tal vez con el cura Chihuahua, que también es un poeta sumamente representativo del pueblo mapuche, pero que también incluye poemas en el español, ¿cierto? Claro, de hecho cuando yo leo a Odi González, inmediatamente rememoro textos como Champurria o el concepto de Mapurbe. Tiene que ver con este ser que está dentro de un espacio urbano, pero que también resiste a sus raíces y las valida y aún es parte de ella. Entonces es Ah, interesante claro. cómo es una temática que no solamente está con el quechua, sino como con la eh, comunidad mapuche y así también con el náhuatl en México y así en Claro. varias partes de Latinoamérica. Entonces hay una cosa con las raíces, con las Algo venas. sumamente también característico de todos los pueblos que se dieron acá en Hispanoamérica, digamos, de los pueblos originarios. Interesante, Bárbara, interesante el poeta que tú nos comentas. Exacto. Entonces continuamos con este encuentro, así que Daniela, tú vas a hablar de Paula, escritora chilena, tengo entendido, así que te doy el pase para que nos comentes sobre ella. Sí, Bárbara, así es. Bueno, aprovechamos de comentar a nuestra audiencia. Paula Ilavaca es una escritora muy joven, pero que ya tiene una vasta experiencia en distintas obras que ha publicado. Ella comenzó desde muy pequeña a escribir. Desde los 6 años empezó escribiendo en diarios, como muchos de los escritores y muchos de los poetas, algo tan característico también. Paula Ilavaca actualmente tiene 41 años, se ha desempeñado principalmente en la poesía, pero también ha indagado en la narrativa, en las epístolas, y dentro de eso, en cuanto a su formación académica, es profesora de lenguaje, como nosotras, futuras profesoras de lenguaje también, Tu camino, claro. claro, es un camino que se avecina. Tiene múltiples diplomados en literatura hispanoamericana, en arte y cultura, entre otros. También se desempeñó por mucho tiempo, y esto me pareció algo muy interesante, cómo se van vinculando las distintas disciplinas entre una y otra área. Ella se desempeñó durante 10 años en la Policía de Investigaciones como profesora, como docente, haciendo clases a estudiantes que optaron por, digamos, por esta área. Y trabajó también con su padre, que fue un subprefecto de la Policía de Investigaciones. Entonces aquí vemos cómo se vincula literatura y criminalística, porque los chicos escribían relatos policiales, escribían crónicas policiales. Entonces ella estuvo trabajando mucho, mucho tiempo en eso. En cuanto a una de sus grandes obras con respecto a esto, es La regla de los 9, que justamente el título se relaciona con un área de la criminalística, que es cuando aparecen los cuerpos quemados y los peritos indagan qué porcentaje de los cuerpos ha sido quemado. Y ahí está La regla de los 9. A todo esto, muy recomendada esta obra de ella, especialmente a la gente que gusta de esta narrativa más oscura, más misteriosa, porque es un misterio y un enigma de principio a fin. Comentarte también, Bárbara, y a nuestros auditores, que Paula Ilavaca se puede decir que es una hija del neovanguardismo. Tú me dirás, ¿por qué Rina? ¿Por qué es Eh, así? Cuéntame. ¿Por qué es así? Bueno, en los programas anteriores habíamos visto algunos poetas neovanguardistas como el grande Raúl Zurita, Diamela El Cid, Pedro Lemebel, entre otros, muy amantes de la performance. Ella acudió, El grupo Cada también. claro, el CADA, claro. Ella acudió a estos talleres, acudió a talleres de Raúl Zurita, acudió a talleres de Diamela El Cid, por lo tanto se fue impregnando también de esta manera, de esta nueva forma de hacer poesía, de esta nueva forma de hacer arte, de ya no solo ocupar la palabra, sino que también la sonoridad. Ella tiene una poesía muy rítmica. El cuerpo, al momento de declamar, ella utiliza su cuerpo, utiliza música, tiene un ritmo al momento de hacerlo. Entonces es muy interesante esta poeta porque no la encasillamos, no podemos categorizarla. Ella ha ahondado en distintas áreas y de distintas formas.
tal vez las temáticas pueden ser un poco más específicas. Cuerpo, feminismo a estas alturas, pero en su momento su poesía no se le llamó feminista porque el concepto aún no se conocía del todo, pero trata mucho el tema de la mujer, trata mucho el tema de la violencia en la mujer sumisa, de la mujer ya más empoderada, de la mujer tradicional, de la sangre, el erotismo también, una especie de erotismo en su poesía, y también de doble lectura, de mucha doble lectura, no es algo que se lea, que leamos un poema de ella y solo podamos sacar una sola conclusión, sino que se pueden sacar muchas otras, y todas están correctas. Así que es muy interesante Paula Lavaca, también se ha ganado premios importantísimos, ella ha participado en conferencias en el extranjero, ha estado de jurado en distintos festivales. Eh, en el año 2015 ganó el premio Pablo Neruda, también que fue algo sumamente llamativo. A ver si te pillan esto, porque crees que podría haber sido llamativo cuando se ganó este premio, Bárbara. Bueno, Pablo Neruda ha sido bastante polémico en el último tiempo, precisamente por el análisis a su obra que hemos hecho principalmente desde el feminismo, ya cuando todos nos damos cuenta de que él describe una violación explícitamente dentro de su obra. Entonces, claro, me imagino que recibir un premio con este nombre, teniendo una literatura escrita desde la postura de una mujer, es tocante igual. A pesar de que Pablo Neruda es una persona súper reconocida, es el primer Nobel que tiene Chile, hay una polémica ahí que es latente. Muy interesante lo que menciona y has dado en el punto. Paulina Vaca, cuando recibe este premio, le preguntan, hay una entrevista en donde ella le pregunta, ¿qué piensas tú de recibir el premio Pablo Neruda en vista de las circunstancias y de lo que ha pasado el último tiempo? En vista de que él confiesa en Confieso que he vivido, menciona que viola a una mujer. Y ella dice, por supuesto que me parece algo terrible, algo que no debiera volver a ocurrir, pero lo que más me llama la atención a lo que responde es que es algo que todavía se sigue dando. Dentro de las escritoras chilenas, dentro de la poesía, dentro de la literatura en general, el patriarcado sigue presente. Exacto. Ella dice, todavía cuando voy a un festival me mencionan, oh, qué linda, una mujer que escribe. Todavía está esa hegemonía del hombre, especialmente en esta área, en este ámbito que se desarrolla, que es la literatura, del no reconocimiento total a la mujer como escritora, sino que todavía como una musa, como alguien que inspira, pero no alguien que produce, que es capaz de hacerlo y que es capaz también de producir poesía de calidad y una literatura de calidad. Eh, Dentro de cuando a ella se le da este reconocimiento, una de los jurados, una mujer, menciona que ella se gana este reconocimiento, este premio también por lo innovadora que es en la poesía, porque no es predecible, porque ha planteado algo totalmente nuevo, algo totalmente neovanguardista si lo quisiéramos instalar, ¿cierto?, desde esa área. Entonces eso aún a ella la hace mucho más interesante. Interesante la perspectiva feminista en todo esto, porque es una temática que no solo se limita a la poesía, sino que es un tema contingente que es transversal a muchas áreas, a la música, a cualquier esfera artística. Oye, Daniela, tengo dos cosas que comentarte respecto a todo lo que has mencionado. El primero Uh-huh. tiene que ver con el concepto de hija de la nueva vanguardia, que es un concepto que llegamos de acuerdo cuando creamos la pauta de este programa, porque ella trabajó en talleres realizados por Zurita y por Diamela Artit, que Diamela Artit es una persona que estábamos trabajando nosotras dos en labores anteriores, o sea, la habíamos estudiado y Claro. pudimos vincular perfectamente temáticas eh, muy fuertes en ella, como este trabajo del cuerpo, este trabajo de la mujer. Así que es interesante esa vinculación, por eso es como la hija, es como el legado que hay. Y lo otro que quería comentarte es el tema de la docencia, porque ella igual, la docencia es donde empieza, donde se adentra en este mundo más academicista,
Y Odi González está vinculado a lo mismo, él igual él fue profesor cuando va a Estados Unidos, él es docente de quechua. Entonces, es una cosa igual transversal a nosotras, que estamos estudiando también la pedagogía de lengua y literatura, entonces hay una importante vinculación en todo este trabajo. Claro, es una conexión que no, no llega directo, ¿cierto? Sí, bueno, creo que es uno de los parámetros también en los que se van desarrollando también los profesores al momento de egresar, de salir a este mundo laboral y de trabajo, en donde también se van dando distintos caminos y se van tomando distintas opciones, pero también nunca dejando de lado del todo la docencia, que en el fondo es para lo que uno se ha preparado durante todo este tiempo. Interesante también cómo ir instalando esto en los colegios, cómo vemos la poesía y cómo nos reencantamos también con la poesía, porque dicho sea de paso, probablemente este último tiempo con los estudiantes cuesta trabajar poesía en sí porque puede ser un poco aburrida, un poco latera, tal vez no logramos conectar mucho con el contexto de ellos actualmente, pero aquí nos vamos dando cuenta que estos poetas, a través de las temáticas que nos van planteando y cómo lo plantean también, se acerca mucho más a los estudiantes. Entonces podemos trabajar con ellos eh, sus propias sus propios movimientos en estos tiempos y hacer lo que gusten de la poesía y que les interese, ¿cierto? Creo que también forman parte de un parangón para nosotros también, o sea, desde ahí podemos empezar a trabajar con los chicos en los colegios y en los distintos contextos. Y Daniela, te cuento, la idea es hacer un análisis más profundo de la poesía de estos autores y poder ver también la vinculación, las diferencias y las semejanzas que hay entre sus temáticas y cómo abordan. Así que invito a que pasemos a la siguiente sección donde vamos a analizar obras concretas. Perfecto. Eso, ¿parece? Sí, adelante. Humantú, Brooklyn, Nueva York, 11211. Donde quiera que vayas, sirena, del arco iris llamadle, con tu tamborcillo tenaz, a mi alma que vaga de susto silente, cerril, desde su primer corte de cabello, atraedle pez viva con engaños y mimos, mostrándole perversa tus rebasantes senos, de turbia leche donde quiera que te topes, invisible, flor de la niebla, arread a mi ánima que huye con su asma y sus ejércitos imaginarios. Caminadle ya, silbadora insomne, por el jirón de los jilgueros, por la senda de los despeñaderos. Donde quiera que llegues, errante, ninfa de los vendavales, comparsa de aire puro, conducida mi alma extraviada, atraedlo arrastra si no quiere venir a este mi lecho de moribundo. ¿A cuál poemario pertenece ese? ¿Cuál es el libro, la obra, Bárbara? La lectura que acabo de hacer es del poema Humantú, perteneciente al libro Tunupa, Ujú. que es un libro muy interesante porque es un desafío que se propone Odi. ¿Y cuál es este desafío? Es que él, no, hay un rollo que tiene que ver con cómo él es excluido de la cultura quechua por los mismos hablantes de la cultura. Ya dentro de la cultura hay una polémica porque hay gente que pronuncia de una forma y otra que pronuncia de otra. Entonces, dentro de esta pelea, eh, también hay dramas por quién es parte y quién no. Y Odi, como te conté en un minuto, él estudió en Arequipa, luego se fue becado a Estados Unidos, entonces se le reclama un poco el hecho Ujú. de ser escritor de quechua, pero está allá en los Estados Unidos. Entonces, ¿con qué Claro. derecho? Está allá lejos de tu tierra, vienes y hablas de la tierra. Entonces,
Odi lo que hace es que en como yo lo había mencionado anteriormente, hay una confluencia de mundos. Se identifica con Tunupa, que Tunupa es un dios andino, ya muy importante por la zona Perú bolivariana e incluso el norte de Chile, que es el dios del volcán y del rayo. Entonces, este dios Tunupa es excluido de su tierra y es exiliado a vivir en el mar, ¿ya? Ujú. En este mar él se encuentra con dos sirenas que, bueno, la historia de Tunupa es bien confusa, porque hay muchas versiones, pero Odi se agarra de la que te estoy contando, eh, que vive con estas dos sirenas que son las primeras sirenas, como las originarias, casi muy en un mito fundacional. Y es seducido y vive con ellas y se reproduce con ellas, que no se sabe si son hermanas, si solo son sirenas, no se sabe mucho de ellas. Ujú. Pero en este encuentro, seducido por estas dos mujeres es divinidades y se refugia en el mar. Él tiene como dios Kunupa influencia en el mar, pero no es el dios del mar, ¿ya? Pero igual Claro. tiene influencia luego de esto. Entonces, Ujú. Odi hace una conexión, porque si bien él es excluido del mundo quechua, hace una resistencia. Eh, Precisamente ir, escribir un libro donde él mismo se identifica y se reescribe como el dios Kunupa. Como me recordó mucho a Vicente Huidobro, como el pequeño dios. El pequeño dios Claro, el viendo creacionismo. Ujú. claro, eso trata. Y este poema en particular, he de confesar que cuando lo leí por primera vez me costó mucho entenderlo porque tiene muchas referencias a, a esta fabulación andina, a esta Claro. cosmología indígena que es solamente parte de esta tierra, que es un poco como el mito fundacional bueno, de lo que hemos escuchado de la antigua Grecia, de Zeus y que los dioses y que los semidioses. Claro. Es lo mismo acá, pero con divinidades andinas. Eso. Entonces esta obra se evidencia la disidencia, la errancia que tiene Odi y la autoidentificación con sus raíces. ¿Y por qué la errancia? Porque como yo en un momento leí, Humantú es una de las sirenas, que es Humantú y Kisintú, y el primer poema se llama Humantú, que es del libro Tunupa. Y abajo dice Brooklyn, Nueva York 11211. Mm. Entonces, hay una errancia, un actor, un hablante lírico desorientado. ¿De dónde estoy? ¿Estoy en mi tierra? ¿Estoy hablando en quechua? ¿Estoy hablando en la sirena mantú? Claro. O estoy en Lima? ¿Dónde estoy? ¿Desde dónde escribo también? ¿Desde qué Claro. espacio? Creo. Y dentro de esa desorientación, es como vivir un limbo entre tres universos culturales. Entonces, por eso es interesante este texto y le hace un llamado a Humantú, sedúceme, llámame de nuevo. ¿Cachai? Tú que es diva, te dice, ah, o llámame con tus rebasantes senos y tu propia leche. Claro. También un rollo con lo materno, con lo... Eso te iba a comentar justamente cómo también se relaciona tal vez con la fertilidad, con el mundo, con el universo, con el tema femenino también, y de cómo caracteriza estas sirenas, porque no son cualquier sirenas, son sirenas como voluptuosas de alguna manera, corporalmente, y, y cómo menciona el tema de la leche también. Claro, Y una especie, claro, un pseudoerotismo también diría yo, en cómo las caracteriza estas mujeres sirenas. claro, y esa Interesante una hibridez en el poema. Ahí tienes de todo, como tú mencionas, eso al parecer era un título, o sea, era el nombre de alguna calle, puede ser, de Estados Unidos, ujú, porque tiene numeritos, entonces me lo imagino así. Y a partir de eso escribe acerca de este mundo mítico. Entonces, claro, se confluyen muchas vertientes distintas en un solo poema. exacto. Y bueno, hay teóricos que han intentado estudiar la obra de Odi y se preguntan, quizás lo escribió en esta dirección o lo pensó, pero tiene que ver solamente con este carácter errante, no se puede definir. Ah, Claro. la identidad fragmentada de este autor se encuentra aquí.
se construyó en estos tres espacios. Al mismo tiempo, bueno, hay otro tema acá que influye, que es la discriminación que él sufre en estos mismos tres espacios, pero al mismo tiempo él se identifica con estos tres espacios. ¿Y por qué discriminación? Bueno, como te mencioné, esta exclusión que tienen del mundo quechua porque se fue de la tierra. En el mismo Perú, el mismo racismo que sufre la gente indígena, bueno, como lo que pasa en Chile también. Acá Ya, también, claro, es contextual. claro, de discriminar eh, a las culturas indígenas, ya a los grupos étnicos. Y entonces hay un tema de racismo igual ahí, es que tiene rasgos indígenas y habla, es hablante del quechua y también es discriminado por eso. Y luego cuando se va a Estados Unidos, él es el peruano dentro de la gente hablante de Estados Unidos. Entonces, el racismo es transversal a todos sus momentos de la vida. Entonces, Claro, em, sin embargo, él sigue con esa búsqueda de la lengua materna, con este sujeto andino mestizo, con este sujeto en transición entre estos tres espacios y que es errante en estos tres lugares. Así que interesante esta obra de Odi, es un poco claro, una el tema paradoja de de esta de la lengua. identidad, claro, el tema de la identidad también que tú mencionas es interesante porque finalmente se viene a dar mucho en la poesía hispanoamericana, donde se intenta buscar también un lugar desde donde escribir y desde qué escribir. El tema de las raíces, ¿cierto? Siempre tan transversal a todo esto y cómo se va mimetizando y sincretizando todo, porque nada es tan puro. O sea, no podríamos hablar de una especie de puritanismo en la poesía o en la escritura, porque en su poesía, en la poesía de Odi, convergen todas estas vertientes, todos estos idiomas y además todas estas temáticas que son diversas. Entonces, es algo transversal que pasa mucho en la poesía hispanoamericana, que ya hemos visto en programas anteriores también, y nuestros auditores recordarán cómo fuimos viendo el avance que se fue dando en la literatura, qué fue siendo realmente, qué se fue considerando literatura, siempre que hay que leer todo en contexto, ¿cierto? Tenemos que recordar eso también. Eh, cada texto, cada producción de los distintos autores se lee en contexto, porque pasa en un momento también, en un momento determinado de la historia de los países, de la propia historia del poeta en sí. Entonces así se va formando todo esto. Interesante, Odi González, la verdad es que una propuesta nueva, también me atrevería a decir bastante neovanguardista, al igual que Paula y La Vaca, porque ellos proponen cosas experimentales, exploran cosas distintas, ya salen de ciertos estos cánones clásicos que hemos ido viendo en las distintas escrituras de los diversos géneros. Exacto, ¿no? Y esta escritura de esta propuesta de escribir en inglés, quechua y español al mismo tiempo es pero, Claro, complicadísima si no entiendes todas las referencias que tiene. claro, Realmente porque él en su propuesta de esta polifonía, bueno, el quechua también es oralidad, es tanto escritura, claro. rescata esta polifonía de voces y las inscribe en su obra. Y si uno no está como a la vanguardia de lo que él escribe, no se comprende, y por eso es muy difícil. Pero igual constituye una defensa a su pueblo y a sus raíces y a cómo se ha construido su identidad. Así que Claro, interesante todo esto que hemos mencionado sobre Oedipo. claro. Interesante, interesante porque se van sumando y se van entremezclando también otros autores de los que hemos hablado, como por ejemplo Octavio Paz, que es un tremendo ensayista, que trabaja el tema identitario, trabaja también el tema fronterizo, el tema de las fronteras, cómo la persona se autodenomina, a partir de qué,
Así que es sumamente interesante, se van uniendo y vinculando todos estos autores hispanos que trabajan el tema de la identidad, finalmente. Bueno, y lo otro que te quiero mostrar, Daniela, es que también a los auditores es una obra concreta de vírgenes urbanas. A ver, voy a compartir pantalla, esperemos que se vea bien. Que Vírgenes Urbanas es un proyecto en conjunto de Ana de Obregoso y Odi González, donde Ana hace collage, ¿ya? Que tiene que ver un poco con la imagen de la Virgen, la desde el catolicismo, con espacios naturales de Perú y rostros de mujeres peruanas. Ya acá se llama, no encuentro el nombre, se llamaba. Y si te fijas, es un rostro de una mujer peruana con el paisaje típico de las alturas de Machu Picchu. Y de aquí esta imagen como de senos, es como un globo lleno de senos. Por eso te contaba que había un tema ahí con la fertilidad y la leche. Y me gustaría leer este Claro, poema porque esto lo escribe Odi y dice: Pachamama, plural, dadora de pechos, mamaria, madre gok, ñuñuy, ñuñuy, mama, carnal, racimo, quintu. Entonces, esto mismo tiene que ver con la fertilidad y em, con el seno de la mama, de la madre tierra también, tanto de la mujer como de la madre. Y este proyecto, cuando nace, es como un proyecto para desafiar a los lectores, porque es un proyecto que no es estático, se presentó en muchas partes, tanto como en museos, como en espacios académicos, como en la calle, como en lugares propios de la cultura quechua. La intención como confluctuar con todos estos mundos, pero desde el objetivo de crear una atmósfera de resistencia cultural o subversión pictórica. A lo que quiero llegar es que hay un periodo histórico denominado la Escuela Cusqueña, que no es porque haya habido una escuela propiamente tal, sino que es un periodo histórico donde hay una iconografía peculiar, una estética europea que se corrompe con la iconografía propia de la tierra, ¿ya? De alguna forma lo que hacen con este trabajo es profanar estas imágenes de las vírgenes católicas y ponerle el rostro de mujeres peruanas, trabajando desde un hibridaje cultural, y como te dije, con el objetivo de darle una mirada distinta a toda esta cultura, invitar a una reflexión identitaria a los... claro. Es interesante también la imagen que tú muestras, el juego que hace con distintas cosas. Hay una intervención claramente en este collage. O sea, tú mencionabas, tenemos, claro, un espacio geográfico, un espacio físico que es Machu Picchu, que ahí se ve. Luego, la cara de una mujer peruana, pero sobrepuesta de alguna manera en la imagen de una virgen también que es cristiana católica, de, de habla hispana, del mundo español. Entonces, se va entremezclando todo esto. Y también, como tú mencionabas, el tema de la resistencia del pueblo y también de la movilidad de las imágenes, porque señalabas que se presentó desde distintos espacios. Entonces, de alguna manera, movemos estas imágenes intervenidas de un espacio a otro, las hacemos rotativas y las ponemos en conocimiento de todo, de distintas perspectivas. O sea, que llegue al alcance de todos. Entonces, claro, es interesante aquí el juego que se hace o el trabajo que realizan estos dos autores. Exacto. Y bueno, el trabajo de Vírgenes Urbanas es mucho más grande, pero yo me tomé de este para poder hacer la vinculación con Mantú, con el poema de Odi. Así que interesante, la idea sería ver ahora el trabajo de Paula
y poder ver cómo podemos vincular a estos autores que son latinoamericanos y que tienen estas raíces nuestras también. Así Claro. que vamos adelante con Paula y voy a dejar de compartir, esperemos que esto se grabe bien para que puedan Ujú. escucharnos. La princesita, con el zapato cardúmico entre dientes, sin importar las hilanderas de sangre que recorren la temblorosa ojera siempre virgen. La inmaculada taza soporta lágrimas. Es interesante lo que le sucede a la princesita púrpura, sentada en la opacidad de la espera desgarradora, tan pobrecita con la estirpe en útero congelada, con las estéril maniobras del recuerdo de espermio sobre su vientre. Se le está diluyendo el carnero la muñequita, a la calcomanía de belleza errada en microscopio. Esta vez le van a enterrar el candelabro de polvo. Ella lo está esperando, la mariposita redonda de óvulos complacientes, que se observa en cuchilla oxidada y teme por su hoguera. Bueno, este poema de Paula y la Vaca, de su primera obra que se llama Completa, que la publicó en el año 2003. Hay una anécdota con el título de esta obra. Ella bromeaba mucho con su título porque esta es la primera obra de Paula que publica y bromeaba porque el título iba a ser obra completa. Pero en el fondo era una ironía, porque era muy joven para haber tenido una obra completa en su tiempo. Esta obra la publicó más o menos a los 20 y algo, entonces era muy joven. Finalmente, la anécdota quedó en solo completa, por eso se llama así el título de este texto. El poema que acabo de leer y que les acabo de compartir creo que tiene bastantes interpretaciones y distintas perspectivas. Si se dan cuenta, no es un poema sencillo de digerir, Exacto. presenta varios simbolismos, hay distintos signos que podemos ir, de hecho, desmenuzando poco a poco, incluso podríamos hacer hasta un trabajo más de doctor y ir parte por parte, porque cada verso nos dice bastante, cada verso tiene un gran significado y también no tiene una sola lectura, puede haber más de una lectura, que era lo que yo les comentaba al principio de este programa, que Paula trabaja mucho con eso. ¿Qué te parece a ti? Las primeras impresiones, Bárbara, ¿cuáles son las primeras impresiones que te deja la lectura de este poema? ¿Qué sería lo primero Cuando, que se te viene a la cuando cabeza? leí este texto por primera vez, debo confesar que me sentí muy confundida, pero ya luego de analizarlo un poco, mi primera impresión es que se trataba de una violación. Ujú. Esa fue mi primera idea. Eh, Principalmente donde hay textos que mencionan a la temblorosa ojera siempre virgen, pero luego lo que le sucede a esta princesita púrpura, como habla del útero, como habla del vientre, y sin embargo ya está como esperando, ya como que sabe que le va a pasar algo, como un cuerpo de Claro, espera, pero no en espera de anhelar algo, sino que le va a pasar algo macabro. algo terrible, ¿cierto? Algo Claro, trágico. ahí le dice que Claro, le van a enterrar el candelabro de polvo. Es un lenguaje eh, que ella utiliza en esta obra. A mí en mi primera impresión me deja bastante confundida, pero esa es la impresión que me deja, de que parece que fuera una violación, algo así. No sé qué me puedes contar tú respecto a este poema. claro. Bueno, primero situando un poco este poema o contextualizando un poco más, trabaja acerca de la violencia de la mujer y cómo ella va relatando este suceso, porque finalmente esta es una acción, esta es una situación que va ocurriendo. Eh, Cómo se siente al respecto. Y bien tú mencionas, está a la espera de algo, algo le va a suceder y ese suceder no es bueno, no es bueno. Y al parecer también nos deja entender que nada puede hacer al respecto. Eso solo va a pasar y lo va a tener que afrontar. Entonces también aquí Paula nos instala
esa mirada de la sumisión de la mujer, de una sumisión y de una violencia en la que no tiene mucho que decir, no hay una voz que se pueda sobreponer a esto que se le viene y que solo sigue esperando. También a mí yo infiero también otra cosa. Puede ser, como tú mencionas, una situación o un relato de violación, pero también a mí se me vino a la mente otra cosa. Se me vino a la mente también que trata de una especie de aborto. Puede ser. Habla de un vientre y habla de algo que va a ser intervenido también. Por ejemplo, esa cuchilla oxidada que teme por su hoguera puede ser una intervención en su cuerpo. Paula trabaja también la intervención del cuerpo en el género femenino, en la mujer especialmente. Entonces, podríamos hablar, como tú mencionas, de una violación y luego producto de esa violación hubo un hijo, un embarazo, y un embarazo que no es deseado probablemente y que va a ser intervenida para eso. Entonces, claro, da para mucho, da para múltiples interpretaciones, no podríamos asegurar nada en concreto, pero esta es justamente la gracia o la novedad de Paula al momento de escribir, que te deja distintas ventanas interpretativas, no es solo una perspectiva, tú te puedes ir por distintas partes y probablemente todas van a estar más o menos en lo correcto. Eso también queda a criterio de los lectores, ¿cierto? Ujú. Todo es Vamos a real, ver. todo es real y Claro, nada es real, diría Juan Luis Martínez. claro, claro, ¿qué es la realidad? Claro, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Claro, ¿qué es la realidad? Pero esto es básicamente, yo lo quería compartir, me pareció importante porque es uno de los poemas más interesantes que aparece en su primera obra, en la primera obra que publica. Voy a dejarles de compartir pantalla para situarlos en otra obra de Paula Vaca que es La perla suelta. Es un título sugerente, no es un título nuevamente que se lea en una sola línea. La perla suelta nos habla de una mujer, de la dualidad de una mujer. La perla por un lado y la suelta por el otro, pero que finalmente es solo una. Entonces aquí Paula nos viene a plantear cómo convive esta dualidad en una mujer, esta dualidad también conservadora que viene a ser la perla, cómo la sitúa la sociedad, qué espera de esa mujer o de esa mujer señorita, de esa mujer intachable. En el fondo, los roles y los cánones que se han establecido siempre, ¿cierto? Claro. De alguna manera que la sociedad ha ido atribuyendo a la mujer y que, menos mal, a estas alturas la estamos deconstruyendo poco a poco. Y luego la suelta. Y la suelta es es el querer de esa mujer también. Es como quiere ser realmente, cómo se quiere manifestar y tampoco no quiere ser juzgada, quiere hacer lo que quiera, lo que le plazca con su cuerpo, que es algo que está también tan en boga. Y lo paradójico que este poema es de hace mucho tiempo atrás, unos 10 o 15 años atrás. Entonces vemos cómo nuevamente el contexto de que uno diría de hace mucho tiempo atrás, lo retomamos ahora. Y ahora que está algo, que es algo tan en boga, ¿cierto? También, bueno, se me había olvidado comentarles, pero viene también, Paula viene a hacer una poesía también de transición, una poesía de transición de contexto, desde el contexto de dictadura al contexto de la democracia. Entonces también ella vive un momento histórico particular, importante, y hace esta transición en su poesía, que se vincula, claro, con la mujer, es un tema muy recurrente. Les voy a leer un extracto de La perla suelta de este poemario. Dice así: ¿Era yo? ¿Esa era yo? En un territorio básico, en una cama, en un colchón naranjo. Ella sueña con yeguas blancas que lamen y buscan dónde parir, pero al despertarse piensa en él, en su amo, en un brusco intento de querer que permanezca. Piensa
en un montón de imágenes torpes que irrumpen transmutadas en artefactos sin color, sin rabia, sin daño ni penetración. Es entonces cuando irrumpen voces, coros, chirridos de cuerdas, óperas y canciones de rock. Es entonces cuando su figura o la mujer de la que hablábamos cae rendida a los pies de la cama o podría ser de rodillas en el baño, murmurando una sola frase, una sola oración. Hace un mes que no jodo con nadie. Y luego, entre el bullicio se escucha la letra de una canción, From the First Time to the Last. Y ella sigue bajando de peso, y ella sigue bajando de peso, diciendo, recitando, diciendo, aunque me coma todo, aunque me lo coma. Hace un mes que no jodo con nadie, hace un mes que no me salta la liebre, que no se me prenden los cachetes, hace un mes que no veo la luz. Bueno, este es un extracto de La Perla Suelta. Aquí, yo creo que aquí nos podemos dar cuenta también, más bien de la suelta que de la perla. Hablamos de, ¿cierto? No sé qué piensas tú, Bárbara. Bueno, hay hartas figuras. Para empezar, la de la yegua que espera. Y eso es totalmente discordante con la perla. Eso efectivamente tiene más concordancia con la suelta. Ujú. Recreando imaginarios un poco, que igual es la misma. Entonces, uno las puede separar, pero igual la perla es la misma perla suelta. Mm, Claro, y que espera un acto, es bastante erótico, espera un acto sexual que no ocurre, que desea y que anhela y espera a su amo como yegua. Entonces, esta propuesta que tiene, además es súper sonora, súper rítmica. En un momento, igual te comentaba anteriormente, ella utiliza fragmentos en inglés, pero parece que son canciones. Entonces, sí, igual son canciones. cuando ella escribe esto, está pensando en canciones, entonces está pensando en sonidos. Entonces, Claro, escribe al mismo tiempo palabras, deseos, anhelos, pero rítmicamente y le salen así y quedan así. Y es muy agradable claro. escucharla cuando ella declama precisamente por esto, porque es como que te va atrapando en el sonido y en lo que dice y en lo que anhela y que desea, y la mujer que cae de rodillas en la cama o en el baño. Entonces, Claro, es atrapante, es misteriosa, es mística. Este, claro, se va configurando, ¿cierto? Todo esto nos entrega distintas imágenes y vamos armando este personaje, nos vamos imaginando también cómo se siente. O sea, por un lado tenemos la sonoridad, la sororidad que siempre esté, el- la sororidad que siempre también, esté. también está la sonoridad claramente. Bueno, tenemos la sonoridad y la sororidad en el texto, en el poema. Eh, donde, claro, se va configurando esto, hay un ritmo al momento de leerlo, nos va configurando, ¿cierto?, las imágenes, un espacio también, porque Paula nos habla de que esta mujer siempre, ella la escribió pensando en un espacio cerrado. En un baño, como se mencionaba aquí explícitamente, en un dormitorio, en la cocina, en su pieza. Entonces, imagina a esta mujer desde esa posición, desde ese lugar. Entonces tenemos el ritmo, tenemos un espacio y tenemos los deseos de esta mujer la suelta, que también es la perla. Y cómo va configurando también este deseo sexual o erótico, o las ganas de estar con un hombre también. Y menciona, o sea, hace un mes que no jodo con nadie, hace un mes que no me salta la liebre, está diciendo directamente hace un mes que no tengo sexo y lo deseo, Como es los lo que que estamos en quiero. cuarentena, como los que estamos Claro, en cuarentena directamente, este encierro. claramente la pandemia viene a configurar para nosotros también un espacio cerrado, o sea, un espacio que nos impide hacer lo que deseamos, lo que haríamos cotidianamente, ¿cierto? Nos mantiene aquí, nos retiene aquí. El cuerpo Eh, en espacio reducido. el cuerpo Claro. en espacio reducido. Y nuevamente volvemos a retomar a los neovanguardistas, o sea, nuevamente volvemos a retomar las mismas temáticas, espacio, cuerpo, contexto en dictadura, performance también, que era lo que mencionábamos, que Paula al momento de muchas de las declamaciones de su poema ocupa su cuerpo, se toca, se echa cosas en la cara, se acaricia. Entonces tenemos esta forma distinta de hacer poesía, no solo en cuanto a la temática, sino que a la propuesta en sí. Ya no son solo las palabras, ya no solo es palabra, la palabra en la poesía, sino que es todo.
en la vida misma, como lo hizo Zurita en su momento, ¿cierto? Hizo Exacto, de exacto. su vida un acto poético, derechamente. Qué hermoso. Sí, interesante las conclusiones a las que llegamos, porque se trata también de un recorrido poético que hemos hecho en este último tiempo, en esta búsqueda de autores, en esta búsqueda de propuestas de los hablantes líricos. am, y es interesante a todas las conclusiones que podemos llegar por eso. Mencionabas igual en un momento sobre la polifonía dentro de la obra de Amelia, no sé si podrías ahondar un poco en eso. Sí, bueno, como mencionábamos también al principio, Paula participó de talleres de Diamel Altit y de Raúl Zurita, y fue, de hecho, con uno de los talleres de Diamel Altit fue cuando ella escribe su primera novela, que era que es la regla de los 9, y aquí existe, sí, aquí hay una polifonía de voces. En la regla de los 9 justamente tenemos 9 personajes, y 9 personajes que hablan. No tenemos muy claro quiénes son. Algunos sí, hay detectives hablando. Está el personaje del chico que es Gabriel, que es el que muere, pero que también habla porque escribe un diario. Está el personaje de su madre, que también habla. Entonces, en el fondo, aquí tenemos 9 voces que hablan y 9 voces que cuentan un mismo suceso desde distintas perspectivas. En el caso de la perla, tal vez no existe tanto una polifonía de voces. De alguna manera sí, tenemos dos voces que están hablando dentro de una misma persona, dentro de un mismo personaje, un mismo hablante. Pero también se me hace también parecido con lo que pasaba con Odi, que también Claro. hablaba en una parte de la polifonía de las voces. Exacto. Interesante. Por eso mismo te preguntaba eso, porque claro, Diego González, en su obra, habla de estas voces provenientes de la oralidad de lo quechua. Entonces, estas voces se encuentran dentro de la obra, hablan dentro de la obra, y él utiliza, bueno, como también tenía esta mezcla de muchas lenguas, quechua, el Ujú. español y el inglés, hay una diversidad de niveles de lenguaje. Entonces, en esa diversidad de niveles y entramado que convergen en cada uno de los poemas, hay una polifonía latente. Entonces, ahí tenemos igual una de las similitudes que podemos encontrar en estos dos autores que hemos revisado durante esta jornada. Eh, Tiene que ver con estas voces que hablan, bueno, igual Paula desde una narrativa, no desde los poemas, no, como mencionabas con la película suelta igual un poco, Claro. pero igual hay un punto de encuentro. Eh, Eso. Claro, bueno, llegando ya como al tema más conclusivo de los poetas que les expusimos y de acuerdo a sus obras, en un principio resulta un tanto compleja, ¿cierto? Ver cuántas semejanzas pueden haber entre ellos en cuanto a su obra. Bien sabemos que hablan desde distintas tribunas, o sea, Odi por una parte desde una tribuna también de la lengua y de hacer esta hibridez de distintos idiomas, del quechua, de, del el inglés. Entonces, claro, y por otro lado, probablemente Paula en su propuesta es más, explora un poco más, va más por la novedad de cómo escribe poesía, porque le preguntan en algún momento si lo que ella hace es prosa y ella dice, no, mi poesía no es prosa. Entonces, ¿qué es? No lo sé, es solo Es, escritura, dice. Entonces, tampoco lo define, tampoco lo puede definir. Pero encontramos también estos puntos de encuentro, que es el tema de la polifonía de las voces, que no deja de ser menos interesante, y también el tema del tratamiento de la mujer, porque en el tema de Odi también se plantea la mujer, tal vez la mujer desde el tema más de pueblo o de la fertilidad, pero también está. También hay igual una especie de erotismo en estas sirenas de las que hablábamos al principio, que también se da. las Entonces sirenas Paula nos plantea de otra seductoras. manera el tema de la mujer y su identidad. Exacto. Entonces, claro, sí, sí hay Y, puntos y que por otro concuerdan. lado, por otra parte, también la resistencia, o sea, Ah, Odi resiste constantemente frente a sus raíces y defiende sus raíces, y, y la Paula también, po, es una resistencia dentro de su obra al cuerpo, a la mujer, al cuerpo femenino y al deseo sexual.
están, claro, evidentemente en tribunas diferentes, pero sí hay una resistencia de sus cuerpos y a sus raíces y a su cultura que está latente, que existe y que es evidente al leerlo. Bueno, no es tan evidente porque, para ser sincera con los auditores, nos costó en un principio hacer esta relación, precisamente por lo distintos que eran sus trabajos y porque efectivamente estaban en plataformas diferentes. Claro, Pero sí hay puntos de encuentro porque igual es Latinoamérica, igual hay una vivencia en común que, claro. Que finalmente va a converger. claro, exacto. ¿Será tiempo de ir cerrando nuestro podcast? Sí, Se nos acaba el lamentable. tiempo. Se nos acaba el tiempo. Claro, el tiempo de televisión es corta, como nos diría un profesor de la universidad. Eh, Claro. Así que gracias a todos los auditores por escuchar este programa. Está hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Eh, y eso, la idea es siempre ir trabajando y leyendo más literatura y más poesía que le hace falta a este mundo. Claro, ¿qué sería el mundo sin el arte, cierto? Claro que Sin sería. cualquier tipo de arte. Y sobre todo en este contexto de pandemia, probablemente nos acerca también a ver desde otras plataformas, a entretenernos, a culturizarnos, a aprender nuevas cosas. Así que los dejamos invitados también para el próximo programa. Todavía no tenemos en cartelera o carpeta los poetas que vamos a tratar, pero estaremos comunicándoselo. También los dejamos muy invitados a que puedan seguir interiorizándose con los autores que le presentamos en este programa. Dicho sea de paso, Paula y la Vaca tiene un Instagram, lo encuentran Paula y la Vaca y Adicta Talleres, así que pueden buscarla en Instagram y ir conociéndola un poco más. Exacto. Eso, y me despido desde acá, desde mi posición, niebla, muy tranquilo, una tarde lluviosa, pero tan característico también de la región de los ríos. La lluvia, ¿qué seríamos sin la lluvia? Exacto. Y a lo largo de esta grabación, bueno, en tu caso se nota más que el mío, pero se ha ido oscureciendo la tarde y despedimos este encuentro en Itálope, ya desde la oscuridad desde nuestras habitaciones. Y eso, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Chao, chao, los auditores. Chao, muchas gracias por todo. La Virgen del Sur. Mi baño matinal en el andén de las aves coloradas, mi enjuague bucal, el aseo diligente de mis partes, de mis vergüenzas, sumersión en los puquillos de Tambo Machay, son mis ceremonias de lavado, de ablución perpetua. Soja, la ternera de los ojos de agua. Soja, el hálito de las aguas termales. A los 10 fui forzada aquí, en el urinario de las princesas. Si hay neblina o truena, parvulitos con mal de susto me asedian, me buscan el seno materno, mi olor a leche. Afuera, en la terraza de los truenos, rondan los llamadores de ánimo.